tenemos ya hoy el curso de lo que es la parte de alternadores controlados, ¿verdad? Ahí tenemos en pantalla curso alternadores pilotados por la ECU, ¿verdad? Mi profesor Gerson Mora, plataforma mecánica en acción. Bueno, señores, la parte de los alternadores es un tema bonito, un tema bastante agradable, pero es un tema que mucha gente lo deja a un lado y simple y llanamente cuando tenemos problemas de alternadores, yo no me gusta arreglar alternadores, entonces si tengo alguna falla se lo entrego a tal persona o personas que se dedican a esto. Yo considero que a nivel mundo, a como estamos ahorita, todos tenemos que tener ya la competencia de hacer todo un diagnóstico certero de la parte de alternadores. Y ahora, más que ya los alternadores vienen controlados totalmente por la parte de la computadora. Entonces ya los diagnóstics o para mi generación cambia, tiene otros tipos, igual se mi generación con la parte del tester, pero tiene otros tipos de valores. De igual forma, les hablaba a ustedes en charlas anteriores, ¿verdad? Que uno desarma un alternador y es lo mismo lo que tiene interno, son las mismas pruebas que se hacen. Aquí lo que va a cambiar es porque ya a la hora de hacer pruebas, ¿verdad? Ya tenemos que hacer pruebas con osciloscopio, meter ahí también lo que es la parte de la pinza perimétrica, pero usando también lo que es la pinza perimétrica a través de lo que es la interfase de osciloscopio. También hay que ir manejando voltajes, ¿verdad? Interesantes que están entrando a la parte del alternador porque ya acuérdense que ya es controlado. Puede ser controlado por PWM, modulación de hechura de pulso, que hay que manejar ese término e interpretar bien lo que es la señal cuadrada. Viene lo que es la parte, también integra lo que es el por tramas, por bits, ¿verdad? Que son la parte del BSS. Y después también tenemos el último, ¿verdad? Grito de la moda, como quien dicen, en lo que es la parte pilotado, que es la parte de lo que es el sistema Limbus, ¿verdad? Ese sistema Limbus que también vamos a verlo, ¿verdad? En este curso. Ese curso se va a dividir en varias etapas y el día de hoy vamos a ver algunos conceptos básicos para ir moviéndonos en eso, porque después voy a tocar conceptos y si no los manejan, entonces van a quedar ahí como en el aire. Entonces hoy yo decidí hacer una lección de conceptos básicos e ir introduciendo poco a poco la parte de alternadores. Entonces, ahí tengo generalidades de la electricidad, principios de electricidad y electromagnetismo. Bien, si no sabemos electricidad, no sabemos conceptos, no tenemos principios, entonces nos va a costar mucho la parte de los mismos cursos. Entonces vamos a ver un poquito de generalidades el día de hoy y vamos a ir viendo la primera generalidad que tengo en pantalla, ¿verdad? Que es la parte de tensión. Cuando hablamos de tensión, ¿verdad? Todos nos imaginamos la parte de tensión eléctrica, ¿verdad? Tenemos también, o decimos voltaje, pero también se le puede decir diferencia que de potencial. Bien, son tres cositas que se pueden decir, pero aquí voy a corregir algo, ¿verdad? Realmente tensión, ¿verdad? Tensión es la fuerza que son empujados los electrones a través de un conductor y lo que es el voltaje es la unidad de medida, ¿verdad? Realmente es así, la unidad de medida que es el voltio. Y de igual forma también para yo medir la parte de la tensión, también se le puede decir diferencia de potencial, ¿verdad? El famoso diferencia de potencial, pero también se le puede decir fuerza electromotriz. Son digamos, conceptos interesantes que se van manejando. Entonces, ¿qué es tensión eléctrica? Repito para ustedes, es la fuerza eléctrica que son empujados los electrones a través de un conductor. La tensión aparece en los circuitos eléctricos bajo dos formas distintas. Dice fuerza electromotriz inducida, es la parte de FEN, que es la tensión que genera una fuente de energía eléctrica, tal como puede ser una batería, un generador, etcétera. Y tenemos el concepto importantísimo que es caída de tensión. Es la tensión que se pierde en los receptores. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque a pesar que estemos en un curso que hoy comienza de alternadores controlados, muchos de los conceptos básicos se nos van y muchas de las fallas, a pesar que sean alternadores controlados, ¿verdad? Caídas de tensión. Tenemos que saber medir caídas de tensión a negativo y caídas de tensión a positivo. Es muy importante, porque sabiendo hacer esas prácticas, ¿verdad? Podemos solucionar muchos problemas. Cuando yo les hablo, ¿verdad? Que
que es tensión, ¿verdad? Hay una comparativa a la par, aquí la tenemos, con lo que es la parte de el agua, ¿ok? Y leo para ustedes, comparando el término en un circuito hidráulico, la tensión correspondería a la presión que se aplica a un fluido para que éste se desplace por un conductor. Entonces yo tengo aquí el fluido que es el agua, bien, pasa por un conductor, que en este caso la tubería, y tengo un manómetro de presión. Ese manómetro de presión me va a indicar obviamente la presión de que hay en la tubería. Entonces, este manómetro va a representar también a lo que es un voltímetro. Ok, en este caso, ¿verdad? Podemos manejar dos tipos de tensiones. Podemos manejar tensiones de lo que es alternas y tensiones lo que es que directas. La batería, ¿verdad? La batería lo que va a utilizar o es en el almacenaje, el acumulador, solo va a acumular lo que es corriente directa, ¿verdad? CC o DC. Y el encargado de esto, para que la batería empiece a cargar y empiece a estar en un estado óptimo, es la parte del alternador. Bien, entonces eso es el conceptito que quería ver con ustedes en la parte de lo que es tensión, pero seguimos con esta parte también. Dice lo siguiente, su unidad de medida es el voltio, ¿ok? Entonces dice que el voltio tiene un múltiplo que se llama megavoltio. El voltio se representa con una V, tiene un múltiplo como múltiplo el megavoltio, ¿verdad? Que es la M y la V. Y tenemos ese concepto que se llama kilovoltio, ¿verdad? Que es la K y la V. Y como sus múltiplos, que estamos hablando ya de algo menor de un voltio, tenemos el milivoltio y tenemos el microvoltio, ¿ok? Interesante esta parte. Y vamos a ir viendo ejemplos. Tengo lo que es, ahí tenemos lo que es un megavoltio. Entonces estamos hablando de un megavoltio, estamos hablando de 1.000.000 de voltios. Tenemos lo que es que un milivoltio equivale a un voltio. Y por aquí tengo otros ejemplos que un kilovoltio va a equivaler a 1.000 voltios. Ok, entonces, manejamos microvoltios que prácticamente nosotros en la automotriz casi que no los vemos. Muchos se ven en la parte electrónica. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque es importante también en este aspecto, ¿verdad? En el nivel que estamos, el uso bien de la parte del mismo tester, ¿verdad? Hablamos de también y tener un tester, ojalá, totalmente de automoción, y es la parte del mismo automotriz. Entonces, el aparato capaz de medir la tensión se llama voltímetro y se conecta en derivación en paralelo con el circuito cuya tensión se requiera conocer. Dicho de otra forma, los bornes del voltímetro deben unirse a los dos puntos entre los que existe diferencia de ¿qué? De potencial o tensión que se pueda ¿qué? Medir. Perfectamente, esos conceptos son interesantes porque la gente dice, voy a medir voltaje, y no, está mal dicho, voy a medir ¿qué? Tensión eléctrica, y la unidad de medida es el voltio. Y el aparato capaz para medir, ok, se llama voltímetro, ¿verdad? En la parte del voltímetro. Muy bien, excelente. Y recordando, ¿verdad? Que también cuando hablamos de lo que es la parte de la batería, ¿verdad? Tengo lo que es un poste negativo, un poste positivo. El poste positivo es representativo, ¿verdad? De un más, y el poste negativo es de un menos. Simple y llanamente, el poste positivo es más grueso y el poste negativo es más delgadito. Bien, ahí como tomando el término. Y ahora vamos a ver lo que se denomina intensidad. Dice que se denomina intensidad a la cantidad de electrones que circulan por un consumidor cuando se aplica a esta una tensión. Y la unidad en tiempo, ¿por qué? Por segundo. Eso es lo que significa intensidad. La gente también lo conoce como corriente eléctrica, ¿verdad? La unidad de medida es lo que es el amperio, ¿ok? Ahí manejamos la parte del amperio. Entonces, ahí igual forma, ¿cuál es el representativo de esto? Vamos a representarlo también en el símil hidráulico. Dice que la intensidad de la corriente eléctrica corresponde al circuito hidráulico, a la cantidad de agua que pasa por la turbina produciendo un trabajo en un tiempo unidad, es decir, el caudal. Bien, entonces pasa el agua por aquí y el mismo caudal me empieza a mover el molino. Bueno, señores, resulta ser de que también cuando nosotros vamos a querer saber cuánto es el amperaje que me sale de la batería, tenemos que usar un amperímetro, ¿verdad? Porque normalmente van a salir más de 100 amperios de lo que es la batería, y también le van a llegar la parte del mismo alternador.
Dice que la cantidad de fluido que circula por el conductor será equivalente a la cantidad de corriente que circula por una resistencia o consumidor cuando le apliquemos una tensión en los bordes de ¿qué? Del mismo. Entonces, lo interesante de esto, ¿verdad? Que ahorita vamos a llegar a alguna ley que se llama la ley de Ohm. Lo interesante de esto es que si la batería está descargada, simple y llanamente no vamos a tener también lo que es la parte de intensidad. Entonces, ¿qué es lo que es? Repito nuevamente, ¿qué es lo que es voltaje? ¿Verdad? Que se representa mejor, por la parte de tensión. Tensión es cantidad de electrones que pasan por cantidad de electrones, ¿verdad? Que pasa por un conductor en forma indefinida. Esto es la parte de intensidad, perdón. Y lo que es voltaje es la fuerza que empuja a los electrones al frente de un conductor. O sea que si la batería está descargada, simple y llanamente la corriente no es buena. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchos de ustedes se topan con lo que es el cliente y le dicen, mira, la batería está buena. ¿Cómo sabe? Porque tengo luces, porque el pito me suena. Y pues perfectamente, la batería puede estar en 10 voltios, 8 voltios, pero a la hora de al arranque, el consumo es tanto que no me abastece lo que queramos, ¿verdad? Entonces, esos son algunos términos interesantes, ¿verdad? Ahora, seguimos siempre con la parte esta de lo que es la intensidad. Su unidad de medida es el amperio. El amperio se representa con una A, tiene como sus múltiplos miliamperio y el microamperio. Y tenemos ahí algunos ejemplos a seguir. Dice que lo que es 1000 miliamperios equivale a un amperio, ¿verdad? Y también tenemos algunos ejemplos por ahí, ¿verdad? De amperajes pero muy bajos. Les recuerdo algo, que el aparato capaz de medir la intensidad de una corriente eléctrica se llama amperímetro y se conecta en circuito en serie, es decir, de manera que la corriente eléctrica pase en su totalidad por él. El circuito debe estar funcionando. Entonces, ahí es donde nosotros también, ¿verdad? Cuando yo les enseño esto a los muchachos, ¿verdad? Y usar el tester, y yo les digo, bueno, midan consumo, midan que si el vehículo está consumiendo, entonces ya uno lo que hace es hacer la prueba de consumo. Si es el tester, si es con un tester, ¿verdad? El tester te va a mirar a lo mucho 20 amperios, 30 amperios. Entonces, obviamente, si se pasa eso, se me quema el fusible. Ahora, la prueba eficaz para hacer para ver si hay fugas de corriente y para no desconectar, ojo lo que yo les voy a decir, la batería, porque ya vamos a trabajar con vehículos más modernos, con vehículos que ya tienen CAN bus, y si yo voy a hacer, mira, el vehículo la batería se me descarga cada rato y no tengo que estar cargándola, dice el cliente. Bueno, puede ser una fuga de corriente. Entonces, normalmente uno lo que aprende es desconecte negativo y pone en serie el amperímetro, y ahí me va a marcar si tengo alguna fuga. Pero lo correcto de ahorita es usar una pinza amperimétrica, ¿ok? Una pinza amperimétrica para medir la corriente o medir la fuga de corriente. Entonces, así no desconectamos y nos dejamos de desprogramar algunos de uno que otros sensores, ¿bien? Ahora, hay vehículos que sí te permiten, ¿verdad? Aunque tengan CAN bus, desconectar batería y poner batería. Puede que se desprograme el radio, se desprograme la mariposa motorizada, que en el momento que arranca, ella misma empieza a autoprogramarse, pero no hay que atenerse, ¿verdad? Mejor usar una pinza amperimétrica para medir totalmente las fugas de corriente. Seguimos con esto y vamos a la tercera magnitud, que se llama resistencia. Se llama resistencia a la oposición que presenta un cuerpo al paso de la corriente eléctrica, es decir, la dificultad que encuentran los electrones para desplazarse. Bien, entonces ahí es interesante esta parte, ¿verdad? Porque dice que la unidad de medida es el ohmio, ¿ok? Y se representa con la letra omega, y el aparato utilizado para medir resistencia es el ohmímetro. Recordemos que con lo mismo resistencia no tiene que ver absolutamente nada conectado, obviamente no tiene ni que ver ni corriente. Obviamente no va a haber tampoco la parte del mismo que voltaje. Dice que la conexión es en paralelo. Cuando se vaya a efectuar medida de una resistencia, se deberá hilar y estar sin corriente. Y tengo igual el representativo del símil hidráulico y la cantidad que pasa poca por la misma que resistencia. Cuando yo hablo de resistencias, viera que cuando yo tengo una resistencia en un cable, y yo sé que ustedes ha pasado, tengo caídas de tensión. Y mucho de las fallas eléctricas, y repito, ¿verdad? Aunque tengamos alternadores controlados, ¿verdad? Y es peor porque el alternador también va a trabajar con masas digitales a través de la computadora,
y tengo caída de tensión, tengo muchos problemas. Entonces ahí donde también tenemos que saber medir hasta la resistencia de algunos elementos importantes. Como múltiplo del ohmio se emplea el kiloohmio y el megaohmio, y como sus múltiplos se emplea el miliohmio y el microohmio. Bien, ahora seguimos con esto y dice, ahí tengo ejemplos de un megaohmio, dice que 1000 miliohmios significa un ohmio, y tengo otros ejemplos por ahí, ¿verdad? De un megaohmio, que son 1000 ohmios, un kiloohmio, y tengo casi un microohmio, ¿verdad? Muy bien. Ahora, para seguir también con esta parte, dice lo siguiente. Vamos a ver si yo por aquí puedo poner esto por aquí. Vamos a ver todo lo que es la parte de la ley de Ohm, ¿ok? Ya vimos lo que es la tensión eléctrica, ya vimos lo que es tensión, vimos lo que es amperaje y lo que es resistencia eléctrica. Ok, hay algo importante que también se llama lo que es watts o la potencia eléctrica. Dice la ley de Ohm, la intensidad de corriente eléctrica obtenida en un circuito es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica del mismo. Es decir, intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Son aplicaciones muy sencillas. Ok, de esta expresión se deduce lo siguiente. Vamos a reducir lo siguiente. Yo tengo que es también voltaje, es el representativo de intensidad por resistencia, y resistencia significa voltaje entre intensidad, pura ley de Ohm. Como aplicación inmediata de esta ley puede calcularse la resistencia eléctrica de un circuito conociéndose la tensión aplicada y la intensidad de corriente que obtenida. Ahora, para seguir con esta parte, ¿verdad? Ahí me aparece exactamente ahí me aparece un voltímetro, ¿verdad? Y el voltímetro voy de extremo a extremo y me está midiendo 12 voltios. Tengo un amperímetro, ¿verdad? Que lo pongo exactamente dentro de la parte de lo que es el circuito y me está midiendo 2 amperios, ¿verdad? Entonces yo tengo voltaje 12 voltios, tengo 2 amperios y lo que me falta es sacar la resistencia. Entonces resistencia es igual a voltaje entre intensidad, 12 entre 2 amperios, sería 6 ohmios, que es la resistencia de ese circuito. Y tengo la famosa ley de Ohm, pero aquí yo lo que tengo, ¿verdad? Es la parte de lo que es la parte del triángulo de Ohm, ok, de cómo vamos sacando poco a poco lo que son las fórmulas. Ahí tengo la fórmula. Si usted tapa, por ejemplo, usted tapa el rojo, si va a sacar lo que es la parte va a sacar tensión, ¿verdad? Que también se representa con una U, significa tensión es igual a intensidad por resistencia. Si usted va a sacar intensidad, significa, ¿verdad? Que es tensión, ¿verdad? Entre resistencia. Y si usted va a sacar resistencia, es tensión entre intensidad. Puro triángulo de Ohm ahí, tapando lo que usted quiera conocer. Pero también al otro lado, tengo el representativo también para sacar la parte de los watts. Y tengo esta parte que es la parte para hacer el repasito, de lo que es la parte de magnetismo, de lo que es el parte de magnetismo. Dice que se llama magnetismo a la propiedad que tienen algunos cuerpos atraídos al hierro y sus derivados. Un imán es un trozo de acero que debido a un tratamiento especial ha adquirido las propiedades de atraer el hierro, ser orientado por la Tierra y atraer a rechazar a otros imanes. Se le asigna 2 polos, ojo a esto, polo norte y polo sur, que se sitúa cerca de los extremos del imán. Se supone que la existencia de líneas de fuerzas denominadas líneas de inducción que establecen un circuito partiendo desde el polo sur del imán, lo recogen por su interior y salen al exterior por polo norte, de donde regresan otra vez por el polo sur. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque el alternador trabaja bajo ese principio del magnetismo. Recuerden que estamos así viendo un poquito de la parte de generalidades. Dice que magnetismo, la zona donde estas líneas de inducción manifiestan sus efectos se denominan campo magnético. Evidentemente esos efectos se manifiestan con mayor intensidad a las proximidades del imán, por lo que se dice que el campo es más intenso en esta zona. Los efectos que más visiblemente manifiestan los imanes son de atracción y repulsión. Efectivamente, si se aproximan 2 imanes por sus polos al mismo signo,
tratan de repelerse. Y si se aproximan por sus polos diferentes, se atraen. Entonces tengo repulsión y tengo atracción. Resulta ser de que cuando trabajamos con un alternador, ¿ok? Tenemos magnetismo, ¿verdad? Todo lo que es la parte del magnetismo, eso se va a producir por medio de la parte del rotor. Es donde, ¿verdad? También creamos un campo magnético a través de lo que son los anillos colectores, y esos anillos colectores van a haber un campo magnético a través de los famosos carbones. Y esos carbones, que son un carbón es negativo y otro es positivo, me lo va a controlar en ese aspecto todo lo que es la parte del mismo regulador. Muy bien, ahora, ahí yo tengo el representativo, ¿verdad? Tengo un montón de, por ejemplo, lo que es la parte del imán, donde va el polo norte y el polo sur. Tengo un montón de, vamos a ver qué le puedo decir, de imantado ahí, donde se representa exactamente esto que vemos en pantalla. Bien, ok, seguimos con esto y vamos a ver esto. No todos los cuerpos se comportan de la misma forma. Al introducirlos dentro de un campo magnético, algunos de ellos, como el hierro, producen una deformación del campo magnético, concentrando las líneas de fuerza que pasan a través. Eso se llama permeables. La mayoría de los cuerpos que existen en la naturaleza, como la madera, el plástico, el cobre, el aluminio, etcétera, son indiferentes al magnetismo. Aunque se introduzcan con un campo magnético, no producen con alteración alguna. Esos cuerpos se les llaman paramagnéticos. Pero tenemos el otro, ¿verdad? Que lo tengo aquí abajito. Otros cuerpos como el bismuto tienen la propiedad de rechazar las líneas de fuerza, es decir, que encuentran mayor facilidad de paso por el aire que a través del cuerpo, produciendo una deformación del campo. Eso se le llama diamagnéticos. Entonces yo tengo lo que es permeables, paramagnéticos y diamagnéticos. Y tengo aquí algo muy importante, ¿verdad? Para hacer el repasito, porque conforme esto ya empezamos a ir introduciendo la parte de la función del mismo alternador. Fuerza electromotriz inducida. Estamos hablando de que es la parte de, cuando hablamos de fuerza electromotriz, estamos hablando de la parte de tensión. Faraday demostró que cuando un conductor corta las líneas de fuerza producidas por un campo magnético, se genera en él una fuerza electromotriz inducida, que es diferente, que es proporcional al flujo cortado e inversamente proporcional al tiempo empleado en hacerlo. Entonces, dice, los mismos efectos se observan en si en el lugar de aproximar o alejar el imán a la bobina, esta a la que se mueve acercándose o alejándose del imán, cambiando la polaridad del imán del sentido corriente en la bobina, es contrario a lo obtenido anteriormente. Entonces, ustedes observan por ahí, ¿verdad? En el momento que, vamos a ver por aquí, en el momento que el imán atraviesa el campo, ¿verdad? Viene el imán y va a atravesar lo que es la parte de la bobina, empieza a tener el campo magnético y empieza a trabajar en diferente forma. Vean la primera, donde está la flechita, no hay movimiento. Donde introducimos el campo magnético, empezamos a tener efectos, ¿ok? Sobre el imán. Y así va a trabajar, ahorita vamos a ver la parte del mismo alternador. Bien, y tenemos la otra parte, ¿verdad? Que se le llama fuerza electromotriz. Al abrirse el interruptor, el campo magnético desaparece, dando lugar a la aparición de una nueva fuerza electromotriz y provocando una corriente eléctrica de sentido contrario a la interior. Una vez que el flujo ha desaparecido por completo, no hay variación de flujo en el secundario, por lo tanto la corriente es cero. ¿Ven? Ahí haciendo estos. Recuerda que siempre que hay una variación de flujo que corta las espiras de una bobina, se induce una fuerza electromotriz, dando lugar a una corriente eléctrica siempre y cuando el circuito se encuentre cerrado. Muy bien. Seguimos, señores, dando esto, ¿verdad? Sabiendo un poquito más qué es fuerza electromotriz, qué es lo que es tensión eléctrica, qué es lo que es amperaje, vamos a ir, nos vamos a meter lo que es el polímetro. Cuando hablamos del polímetro, vamos a hablar del famoso multitester, bien, que en muchos lugares, ¿verdad? En muchos países lo llaman así, un polímetro. Bien, un polímetro. Entonces, vamos ahí. Dice que el polímetro se denomina polímetro al aparato capaz de realizar varios polimediciones o metro. También se le conoce como el nombre multímetro o tester. Dentro del instrumento podemos distinguir 3 mediciones diferentes con las que realizaremos las lecturas más comunes. Bueno, entonces por eso el repaso. Podemos medir lo que es la parte de ohmios, ¿verdad? Que es la parte de resistencia.
Yo puedo medir lo que es, lo que es la parte de tensión con el voltímetro. Puedo medir tensión de corriente alterna o puedo medir con tensión de corriente directa. Y de igual forma, todo lo que es la parte de ese polímetro, yo puedo medir todo lo que es la parte del amperímetro, está unido ahí. Tengo lo siguiente, tengo que lo que es la parte del polímetro, tengo dos clasificaciones. Tengo un polímetro analógico y un polímetro digital. Normalmente, ¿verdad? Al puro principio, yo recuerdo que a mí, en donde yo estoy aquí en Costa Rica, en el INA, me enseñaron a usar un polímetro analógico, ¿verdad? Que son de aguja, son muy buenos, pero son muy inestables en muchos aspectos, ¿verdad? Pero realmente te marcan una medida real a lo que es. Pero pasaron, ya viene la parte digital, ¿verdad? Que si yo estoy midiendo, por ejemplo, con un polímetro analógico, me va a costar medir un poco lo que es la parte de la generación, porque el motor se va moviendo y la aguja es muy inestable. Entonces vienen los cambios a un polímetro digital, que obviamente yo puedo hasta medir en la noche porque tiene lucecita y tiene otros conceptos más. Pero aparte de esto, los digitales se van a dividir en convencionales y lo que son específicos a automoción. Cuando yo hablo de convencionales, son simple y llanamente polímetros muy sencillos, señores, pero muy sencillos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de lo que es polímetros específicos a automoción, hablamos de polímetros de multitester que son especiales para la parte de automotriz. Y vamos a ir viendo, ¿verdad?, que es importante también tener un voltímetro de estos, porque lo que es la parte, por ejemplo, de lo que es el alternador, cuando es monitoreado por PWM, modulación de anchura de pulso, ¿verdad?, que es el ciclo de trabajo, también lo puedo medir por duty, ¿verdad? Entonces, si usted tiene un polímetro y te mide duty, usted a través de la línea de PWM, usted puede medir el duty, el porcentaje de cómo está trabajando ese alternador. ¿Okay? Entonces, vamos a ir viendo esta parte. Ahí yo tengo rápidamente un polímetro analógico. Los polímetros analógicos hoy en día están en desuso debido a su menor resolución y lectura más complicada. Son sensibles a la inversión de polaridad y su lectura se ve afectada por las vibraciones. Pero por el contrario, ¿verdad?, no todo es malo, son fiables a la hora de realizar mediciones que varían rápidamente en el tiempo. Resulta ser que voy a volver un toquecito, el polímetro analógico tiene esas dificultades, pero viera que cuando uno hace reparación de computadoras, o los que trabajan reparando computadoras, increíblemente trabajan con polímetros analógicos. Porque los polímetros analógicos no queman semiconductores, en cambio los polímetros digitales sí. Entonces ahí es donde viene también la funcionalidad de esos polímetros analógicos. No siempre están en desuso, como dice también la parte de la misma presentación. Y tengo lo que es el polímetro convencional, ¿verdad? Tengo el display, tengo lo que es el power off on, tengo todo lo que es representativo, ¿verdad?, de todo lo que es la parte vamos a ir viéndolo por aquí. Tengo lo que es interruptor, tengo lo que es tensión en corriente continua, ¿verdad? Tengo lo que es el selector de rango, tengo lo que es control de resistencia, tengo lo que es el casquillo de entrada para todas las medidas, que de hecho ahí se queda siempre, ¿verdad? Tengo lo que es casquillo de entrada para medidas de tensión y resistencia. Por eso es interesante, ¿verdad?, saber los términos, porque viene como la V, que es voltaje alterno directo, o tiene el signo de lo que es signo omega. Tengo por este lado ahora que lo que me está marcando es MA, casquillo de entrada para medidas de hasta 1/10 con protección por fusible, todo lo que son miliamperios. Muy bien. Tengo lo que es intensidad de corriente alterna y también tengo tensión de corriente alterna y tengo intensidad de corriente continua. Bien. Ese polímetro, si ustedes lo notan por aquí, es un polímetro totalmente convencional. ¿Nos sirve? Sí, claro, sí nos va a servir. Yo puedo mi generación y otras cosas más. Pero el problema, ¿verdad?, que a mí se me queda corto. Por ejemplo, si yo quiero medir pulso de inyección, si yo quiero medir el ciclo de trabajo por duty, ¿bien? Entonces ahí es donde se me va a quedar corto. O si quiero ver RPM, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí está el casquillo, que se me ha olvidado, el casquillo de lo que es la parte de amperios, ¿verdad? Que en este caso me aguanta hasta 10 amperios. ¿Qué es lo que pasa?
Lo que pasa es que ya empezamos a tener polímetros digitales avanzados, ¿verdad? Y los polímetros avanzados están orientados casi exclusivamente al mundo que de la automoción y el precio es un poquito mayor. Bien, ahora, ¿cuál es la salvada de hoy en día? La salvada de hoy en día es que por el momento ya hay muchos vehículos chinos, hay muchos testers, ¿verdad? Que son chinos y que son de buena calidad y el precio va bajando. Antes no, antes solo se vendían testers totalmente americanos y eran un poco más caros. Además de todas las mediciones que podemos realizar con un polímetro convencional, como los avanzados, abarcamos mucho más campo, como por ejemplo, cuando usted va a comprar un polímetro avanzado, usted tiene que fijarse, ¿verdad? Que tenga lo siguiente, tiene que tener frecuencia, porque es muy interesante medir la frecuencia, el HZ, la velocidad, ¿verdad? Tiene que tener temperatura, bien, revoluciones por minuto y en su momento ciclo de trabajo, que es el ciclo duel. Cuando yo hago ciclo de trabajo o hablo del duel, hablo del duty. Simple y llanamente también estoy hablando de una modulación PWM, porque se trabaja por ciclo también de qué, de trabajo. Bien, entonces esas son las características más pulso inyección que pueda tener un voltímetro totalmente avanzado. Tengo ahí una medición sencilla, ¿verdad? Cuando uno va a medir un bombillo, medir la resistencia y la continuidad de un circuito o elemento y el alineamiento del mismo con respecto a la masa. Ahí ustedes saben que cuando vamos a medir un bombillito se mide así. Muy bien, ahí con el uso del voltímetro. Tengo el voltímetro, voy a medir lo que es la parte de la cantidad de voltaje que me llega. La medición se realiza en paralelo. Medir la tensión que llega a un elemento, así como la caída de tensión que tiene un circuito en eléctrico. Bien. Y tengo la prueba, ¿verdad? Que es la parte de amperímetro. Entonces, si ustedes notan ahí, simple y llanamente, ya como es en serie, siempre la punta de COM en el mismo lado, porque es como es masa, y tengo ya que lo que es el lagartito, ¿verdad? O la punta positiva ya no está en voltaje, sino está en amperaje. Pero también fíjense ustedes aquí, ¿verdad? Y lo voy a marcar. Yo sé que ustedes ya eso ya lo manejan, pero hey, por si acaso, este selector, bien, este selector, usted ya lo puso o hay que ponerlo en 10 amperios. Porque si usted, este selector, ok, yo conecto aquí a 10 amperios, perfecto, pero si ese selector todavía está en voltaje directo y yo hago esta conexión, se me quema el voltímetro. Entonces usted tiene que poner el de selector en 10 amperios y inmediatamente poner también el cable en 10 amperios. Y vea la medición que es totalmente que en serie para yo medir la corriente que pasa por la parte del mismo bombillo. Ahora, esto es haciéndolo con lo que es la parte de un voltímetro, pero también ya el nivel que vamos subiendo es interesante, no es conectar nada, porque hay momentos que vamos a utilizar mucho lo que es la parte de la pinza perimétrica. Resulta ser que en este módulo o en este curso, si Dios lo permite, yo les voy a enseñar algunos voladitos, ¿verdad? De diagnóstico de lo que es la BCM, todo lo que es la parte de lo que es fusilera inteligente. Y la fusilera inteligente, para yo medir todo lo que es la parte también de amperaje, yo ocupo también en muchos casos, o casi en la mayoría de casos, una pinza perimétrica, pero un valor de miliamperios, porque los valores son también en su momento muy bajos. Y para seguir aquí, ahí yo tengo la medición del voltímetro, pero ya midiendo una batería. Bien, tengo lo que es, yo pongo si la batería es de 12 voltios, yo lo pongo en 20 voltios y tengo en una medición en paralelo. Ahí me está marcando 12.32. Haciendo ahí la parte del mismo repaso. Y también, ¿verdad? Este tester, ¿verdad? Me está indicando cómo medir diodos, que es importante posicionar el selector para realizar la prueba que correctamente. Recordemos ya que también tenemos lo que son tester automoción, ¿verdad? Automotriz, pero también hay tester, ¿verdad? Que yo solo pongo lo que es la V y él mismo son tan inteligentes, ¿verdad? Que él va a cambiar de voltaje alterno a voltaje directo. Entonces ya no tengo la perillita de lo que es de la parte de la selección. Ahora, aquí me está marcando diodos, que es un semiconductor, y tengo lo que es la posición, ¿verdad? De la parte de los mismos diodos. Entonces, esto es muy importante saberlo y manejarlo,
porque en los alternadores tenemos que medir las placas de diodos para ver cómo andan, si están malas o si están buenas, si están abiertas. Entonces, se va a utilizar un multitester en la parte de Omnius. Ahora, si usted tiene un multitester, como le digo, automoción, qué bueno, y si no lo tiene, bueno, con cualquier tester puede medir la parte de lo que es un cuadro de diodos. Recordemos que no podemos dejar esta parte de ese lado. Y tengo ahí la prueba, ¿verdad? Entonces yo tengo de lado, un lado me da y otro lado no me da, ¿verdad? Si hacemos la otra pruebilla, ahí la tengo. Y vea que ya no me da, porque él me va a dar solo un lado, es la compuerta solo del lado positivo al lado negativo. Solo me da. Entonces ahora, si usted hace la prueba con lo que es los diodos, y usted dice, mira, sí, lo pongo por ahí, y ahí me está dando PASI, ¿verdad? De lo que es la parte de positivo a negativo, de ánodo a cátodo, me está dando, pero normalmente este diodo, como el rectificador, no me va a dar paso hacia el otro lado. Si me da paso hacia el otro lado, simple y llanamente él está abierto y está malo. El único diodo que sí me puede dar paso en su momento es el diodo Zener, pero dependiendo de la tensión Zener. ¿Okay? Hola, ¿qué tal? Te saluda Alexis Picado de Mecánica en Acción. Quiero presentarte sobre nuestra zona de miembros, hablarte también de lo que es nuestra plataforma virtual donde están todos nuestros cursos que hemos venido dando a lo largo de estos años. El costo de la membresía son $25 mensuales y por tener acceso a nuestra membresía vas a poder ingresar a todos los cursos que tenemos en este momento en nuestra plataforma privada. Vas a ingresar por medio de un usuario, una contraseña personal que se te asigna una vez que hayas hecho el pago a la membresía. Hay diferentes paquetes que puedes ver aquí en la página. Está la opción mensual, tenemos una opción bimensual, también está trimestral, semestral, que tienes un mes gratis, o sea, estás pagando por 5 meses realmente. Y también está la opción anual, que estás pagando 10 meses y tiene 2 meses gratis. La zona de miembros nuestra ya tiene diferentes cursos. Hay cursos, como puedes ver en la plataforma, de dirección asistida, también está alternadores controlados, sensores y actuadores. Tenemos uso del osciloscopio también. Tenemos un paquete interesante que, como ves aquí en la plataforma, es el primero que nosotros recomendamos porque son los principios básicos de la electrónica y la electricidad. Son 4 cursos dentro de un solo paquete que tienen un orden pues lógico, llevando un hilo conductor, donde vamos viendo todo ese proceso de la mano de la electrónica y electricidad, y también te ayuda a tener un nivel, puedas descubrir en el nivel que te encuentras, si estás en un nivel bajo, medio o alto. Igual, si estás en un nivel alto, siempre son conceptos que no están de más de repasar. Y luego vas a ver aquí abajo están todos los cursos que tenemos que he mencionado anteriormente. También está el curso de vehículos híbridos y eléctricos que está en boga, que es parte de lo que hoy en día un técnico tiene que ir cada vez actualizándose más. Ya los vehículos híbridos eléctricos, pues principalmente eléctricos 100%, en los diferentes países se han introducido cada vez más. La metodología que nosotros utilizamos en los cursos son lecciones donde van muy bien estructuradas por técnicos que son profesionales, además en la parte práctica, también teórica. Ellos son especialistas ya en lo que es educación técnica automotriz. Las lecciones están muy bien organizadas, detalladas, tanto en la parte teórica como práctica. Es una combinación de ambas cosas. Vamos viendo lo que es la teoría y luego vamos viendo videos donde nosotros hemos ido haciendo las prácticas de cada uno, ya sea de diagnósticos o donde tengamos que tal vez desarmar algún componente, por ejemplo, como en el caso de direcciones asistidas, para ir conociendo las diferentes partes dependiendo del componente que estamos viendo según el curso, ya sea dirección asistida o un alternador controlado, el desarme.
cómo son sus componentes, etc. En cada curso utilizamos las diferentes herramientas donde vamos viendo los diferentes diagnósticos, ya sea si utilizamos escáner, punta lógica, tester, combinaciones entre una y otra. La idea es que usted aprenda cómo utilizar esas diferentes herramientas, pero también cómo hacer esos diagnósticos, al igual que la lectura de los diagramas, muy importante. Saber cómo leer esos diagramas y cómo llegar al objetivo. Y todo esto lo vamos haciendo en todos los cursos, a paso, explicando de una manera fácil y entendible para usted. Contamos con un grupo privado también de WhatsApp donde te damos acompañamiento, donde vas a poder realizar las consultas que tengas, alguna duda con alguno de los cursos, con algún equipo, con lo que sea, vas a poder compartirlo en el grupo de WhatsApp. Además, si se te presenta un caso real, vas a poder compartirlo también en el grupo, sea con video, fotografías, lo que esté al alcance, y entre todo el grupo vamos a poder interactuar bien con ese problema que tienes hasta llegarle a una solución. Además, nos vamos a estar reuniendo todos los sábados, 2 horas, de 6 a 8 horas Costa Rica, donde vamos a ver algún tema, podemos ver algún caso de diagnóstico de los diferentes temas, de cursos que tenemos ya dentro de la plataforma, donde vamos a ir ampliando cada vez más. Por ejemplo, ahorita estamos dando el curso, en este momento que estás viendo este video, ya llevamos 2 lecciones del curso de frenos de estacionamiento electrónico. Y lo bonito es que también esas clases de los sábados, esas reuniones, las estamos grabando. Así que, por la razón que sea, no pudiste asistir a esas clases, a esas reuniones que vemos los sábados, está grabado y vas a poder ver la grabación. Eso va a estar también dentro de la plataforma, como ahorita lo estamos viendo en este momento, en esta sección ahí vas a ir encontrando las grabaciones que vamos teniendo los sábados. Y va a estar ordenado por la fecha también, entonces va a ser mucho más fácil el mes, el año de esa reunión que tuvimos. Y son importantes porque vamos a ir viendo sobre algunas consultas que algún compañero de la membresía haya tenido, vemos algún diagnóstico que tal vez estuvimos estudiando de algún caso que se nos haya presentado, o un mini curso que estemos dando solamente para los miembros. Así que te invitamos a ser parte de la zona de miembros de Mecánica en Acción. No lo pienses mucho, somos tu herramienta virtual y nos vemos adentro. Pura vida.